Bueno, y el embajador en Estados Unidos, Felipe Bulnes, quien además es el agente de nuestro país en La Haya en el caso de la demanda marítima boliviana, resulta que afirmó que las aspiraciones de Bolivia no constituyen título alguno para que nuestro país tenga que ceder un metro de su territorio o alguna porción del mar. Esto luego de que el presidente Evo Morales afirmara que la postura de Bolivia no es pedir a Chile que cumpla el tratado de 1904, sino que devuelva territorio soberano con salida al Pacífico. En este sentido, acusó al presidente Piñera de mentir. El embajador Bulnes, en tanto, aclaró que la voluntad es mantener esta discusión en la Corte Internacional de Justicia. Queremos analizar esta polémica en CNN Chile. Conversamos con el cientista político Carlos Parker. Buenos días, señor Parker. Buenos días. ¿Cómo se puede entender esta nueva arremetida? Da la sensación de que había habido cierta tranquilidad post presentación de la demanda en este lugar formal, ¿no es verdad?, la Corte de La Haya, y ahora que se va acercando el 12 de junio, que es la fecha en que se van a ver las caras los agentes por primera vez, empieza de nuevo esta escalada. ¿A qué lo atribuye usted? Mira, yo primero quisiera decir que el lenguaje me parece completamente impropio, inadecuado. ¿El del presidente Morales o el de nuestras respuestas? El del presidente Morales. Y yo creo que no corresponde, no es adecuado, no contribuye. Pero yo quisiera situar esta escalada en un contexto, que es el contexto de crispación de las relaciones chileno-bolivianas. Y subrayar que en mi opinión, y no solo en mi opinión, la relación de Chile con Bolivia hoy día atraviesa por el peor momento en muchas décadas. Y es por eso que yo pienso que se puede hablar con toda propiedad de un desplome de la relación bilateral. Ahora yo creo que es interesante preguntarse qué pasó que llegamos a este punto. Al punto del lenguaje, al punto de la demanda ante la Haya. En circunstancias que desde hace 10 años, por lo menos a la fecha, Chile y Bolivia habían ido construyendo un ambiente de confianza y diálogo constructivo, que empezó, recordemos, en el Algarve, Portugal, en el tiempo del presidente Lago, cuando se acordó bilateralmente aquello de la agenda sin exclusiones. Ustedes se recordarán que antes de eso, y tradicionalmente, en la agenda con Bolivia el tema de la Mediterránea estaba completamente excluido. Este era un tema sobre el cual no se conversaba, al cual no se le reconocía ninguna entidad, no existía este tema. Y en esa ocasión, los cancilleres Valdés y Murillo acordaron una agenda sin exclusiones y pactaron esto de la ambigüedad pactada, valga la redundancia. Esto que implicaba que, para hacer posible este diálogo, Bolivia renunciaba a exigir como condición el carácter soberano del territorio demandado, y Chile, por su parte, renunciaba a excluir el concepto. Eso significó la ambigüedad pactada y fue lo que permitió que hubiese una agenda en aquel entonces, yo recuerdo que tenía 30 puntos o algo así, y el inicio de un proceso que culminó con la elaboración de la agenda de los 13 puntos, cuyo punto sexto era precisamente el tema de la Mediterránea. Entonces, yo estaba diciendo que esto que acaba de ocurrir con el presidente Morales, la demanda de Bolivia ante la Haya describe de manera muy perfecta y dramática el estado de desplome. ¿Pero por qué empezar estos últimos días? ¿Tiene que ver con que pasó algo en el interior de Bolivia y que Evo Morales quiere distraer la atención? ¿Tiene que ver con que se acerca el 12 de junio, fecha en que se van a encontrar, como dije, se van a mirar las caras los agentes por primera vez? Porque después de la demanda, habiendo puesto en manos de la justicia, se había como calmado, al menos desde el punto de vista comunicacional, las declaraciones. Mira, es posible que sea porque se acerca el día 12. Pero mira, hay que subrayar por otro lado que, desde el punto de vista de la entidad de la cuestión, hay una diferencia abismal entre lo que ocurre en Chile y lo que ocurre en Bolivia. Yo quisiera describir este cuadro de la siguiente manera. Si uno hace, los estudios de opinión dicen que mayoritariamente los chilenos somos, y no es mi caso, absolutamente contrarios siquiera a conversar sobre esto. Y muchísimo menos a conceder una salida
territorial de carácter soberano a Bolivia. Pero si uno hiciera un recuento de cuáles son los temas más relevantes para los chilenos, yo te diría los 50 temas más relevantes para los chilenos. Yo te aseguro que el tema de la Mediterránea boliviana no aparece. Estamos hablando entonces de una cuestión que no tiene entidad, o sea que no es motivo de preocupación para los chilenos. En Bolivia sí, pasa exactamente lo contrario. O sea, el tema de la Mediterránea es un tema que constituye una prioridad principal para los bolivianos. Desde luego el presidente habla de eso día por medio. Claro. Todo el tiempo. O sea, por eso a nosotros nos cuesta comprender esta circunstancia porque la vemos desde el punto de vista de cuánto pesa esta temática en Chile. Pero te insisto, en Bolivia ocurre exactamente lo contrario. Pero ¿por qué se produce ese quiebre de la escalada para que el presidente Evo Morales ya hable de que lamentablemente el hermano presidente miente, que diga que el Tratado de 1904 fue firmado bajo amenaza y empiece con una serie de declaraciones que, si bien estamos acostumbrados a ciertos dichos, en estas últimas 2 semanas han ido en aumento bastante grande? ¿Hay algo a lo que se le puede atribuir o es parte de un proceso ya desgastado? No, yo creo que es parte de un proceso que la verdad que yo no veo cómo se le va a poner atajo. ¿Resiste análisis a su juicio esto de que el tratado fue impuesto a la fuerza? ¿No es acaso cierto? Primero que fue firmado bajo amenaza. Primero fueron 20 años después, pero además, por definición, cuando un país gana una guerra, el tratado de paz no es precisamente redactado por el perdedor, digo, como cosa obvia en el mundo. Bueno, mira, el principio sobre el cual era legítima la adquisición de derechos a partir de un conflicto militar era un principio que tenía plena validez en aquel tiempo. O sea, hoy día, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado entre 2 naciones, y normalmente lo que se resuelve cuando las hostilidades cesan es que cada país vuelva a su frontera original. Claro, pero esto ocurrió en el siglo antepasado. Exactamente, es un principio de hoy día, entonces un poco cuesta comprender una lógica diferente. Ahora mira, yo recuerdo haber estado acá el día que se presentó la demanda y vimos casi en vivo la presentación. Cierto. Y había una duda si acaso esa presentación iba a tener que ver con el tratado, o sea, con la impugnación del tratado. Supimos en ese minuto que no iba a ser, ese es el punto. Y después la tendencia fue a creer que la controversia se estaba configurando alrededor del cumplimiento del tratado. Y del cumplimiento del tema de la negociación. Exactamente, ahora sabemos que no es así tampoco. Ahora mira, yo tengo la íntima convicción que el Tribunal de la Haya no va a conceder a Bolivia lo que Bolivia quiere. O sea, el Tribunal de la Haya no tiene atribuciones para hacer eso. O sea, lo que Bolivia pretende es que el Tribunal de la Haya obligue a Chile a negociar, a sentarse a negociar una determinada cuestión y con un determinado propósito. Yo creo que el Tribunal de la Haya simplemente no es la instancia adecuada para esto. Yo sigo creyendo que lo que corresponde es el diálogo bilateral. Ahora, ¿cómo se repone eso? ¿Cuáles son las condiciones que hay que crear para que eso ocurra? Ya está siendo evidente, por ejemplo, que para Bolivia incluso esto no es suficiente. Los bolivianos están diciendo, bueno, vamos a dialogar, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la propuesta que ustedes ponen en la mesa? A mí me tocó participar en un diálogo reservado que hubo con un grupo de bolivianos, una delegación que encabezó el expresidente Mesa y el ex canciller Loaiza. Tuvimos una conversación larga de un día completo sobre estos temas. Y a mí me quedó perfectamente claro, bueno, primero me quedó claro, había distintas fuerzas políticas bolivianas, que todas las fuerzas políticas bolivianas están encolumnadas, como dicen los bolivianos, detrás del presidente Morales. Me quedó perfectamente claro eso. Primero, es un tema de consenso. Y me quedó perfectamente claro que la sola oferta de reponer el diálogo en una circunstancia en donde el diálogo no existe, está clausurado, hoy día ya no es suficiente. Bueno, lo cierto es que el 12 de junio entonces es el siguiente paso formal, al menos en esto, y vamos a estar atentos a lo que allí ocurra. Muchas gracias, Carlos Parque, por analizar con nosotros el tema. Buen día. Muy bien.